Pues para continuar, contamos con la presencia de la... ¿Sí? Se me fue el sonido, perdón. Ya. Bien, contamos con la presencia de la doctora Mayela de Jesús Rodríguez Violante. Ella nos va a hacer el favor de manejar el tema manejo de la enfermedad de Parkinson avanzado con apomorfina, contexto COVID-19. La doctora Mayela Rodríguez es neuróloga, es subdirectora de neurología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y responsable del Laboratorio Clínico de Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Además, es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México desde 2006. Doctora Nayeli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se lo agradecemos inmensamente. Doctora Nayela Rodríguez, por favor, tome usted la palabra. Gracias. Buenas tardes. Quiero primero agradecer por esta invitación a este simposio de actualidades en neurogeriatría. Y bueno, nada más hacer una aclaración, no soy subdirectora del instituto, nada más soy responsable del Laboratorio Clínico de Enfermedades Neurodegenerativas y la Clínica de Parkinson. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el manejo de la enfermedad de Parkinson avanzada con apomorfina. Y bueno, aquí quiero hacer un poco de historia en este contexto porque la apomorfina podríamos pensar que es un modelo ya muy nuevo, ¿no? Y que estamos apenas entendiendo lo que es la apomorfina, pero sin embargo, este es un fármaco sumamente viejo que lo conocemos desde 1874 y estaba descrito ya en modelos animales, y sabíamos que esta apomorfina pues tenía efectos en varios centros cerebrales, incluyendo relacionados con la conducta, con el control cardiovascular, respiratorio y con algunas sensaciones. Eso se describió desde 1874. Sin embargo, pues hasta el 67 ya se empieza a demostrar que la apomorfina actúa directamente con los receptores de la dopamina. Y también se describe que estos neurolépticos pues bloqueaban estos receptores de la dopamina y eran los antagonistas de la apomorfina. Entonces, como pueden ver, el conocimiento no es nuevo. ¿Cómo actúa esta apomorfina? Bueno, pues esta apomorfina va a actuar sobre receptores D1, D2, D3 y D4, recordando que los D1 son los más importantes para nosotros en cuestión del movimiento. Este es un medicamento que se va a absorber rápidamente después de una inyección subcutánea y que tiene una biodisponibilidad del 100% de forma subcutánea. Y su concentración máxima es en alrededor de 20 minutos. ¿Cuál es el gran defecto de la apomorfina? Bueno, que tiene una vida media de 30 a 60 minutos. Y es por esto que se tiene que dar de forma de rescate o en forma de infusión continua. Si nosotros comparamos lo que es la apomorfina con los diferentes agonistas de la dopamina que tenemos actualmente, pues vamos a ver que la apomorfina es subcutánea y, como decía, actúa sobre estos receptores D1. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el pramipexol, que es un medicamento muy ocupado en Parkinson, que es vía oral, pues vemos que estos actúan sobre todo con otros receptores D2, sobre todo son D3 y D4. Esto nos va a dar ciertas ventajas con la apomorfina. El otro medicamento para Parkinson, que es D1, es simplemente la levodopa. Entonces, por eso podrán comprender que es tan importante el uso de la apomorfina, porque es la que tiene esta mayor fuerza sobre estos receptores D1, es decir, va a tener un mejor control sobre el movimiento. ¿Qué quiere decir esto del Parkinson avanzado? ¿Qué quiere decir dónde lo voy a ocupar? ¿Qué va a pasar? Bueno, como nosotros sabemos, cuando empezamos con una terapia dopaminérgica, sea la edad que sea, pues vamos a tener una fase temprana y una fase donde ya hay complicaciones y una fase tardía. En las primeras fases es donde ocupamos generalmente nuestras terapias orales, muy fácil, tenemos un muy buen estado motor, donde el paciente responde perfectamente a nuestros medicamentos,
Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, esta función va decayendo y es más fácil pasar de estados de apagado cuando no está el efecto de la medicina a encendido cuando está el efecto de la medicina y un encendido probablemente con disinesias o estos movimientos involuntarios que llegan a ver cuando ya hay un exceso en la medicación. Entonces, para que quede un poquito más claro en esta diapositiva, cuando empezamos, pues tenemos una respuesta súper estable. Es cuando incluso si nosotros diéramos la levodopa en dosis de cada 8 horas, que no sería lo correcto, bueno, pues aún así podríamos tener una buena respuesta y no sentirlo, ¿no? Nuestra famosísima luna de miel. Pero conforme va pasando el tiempo, vamos a empezar a tener lo que se llaman fluctuaciones. Lo primero que vamos a encontrar es que esa dosis de dopamina que dábamos aquí ya no dura ese tiempo completo y tiempo antes, horas antes o minutos antes empieza a decaer. Y eso es lo que llamamos estado de apagado. Volvemos a dar el medicamento, vuelve a hacer su efecto y otra vez se vuelve a acabar. A eso se le llama wearing off o deterioro de fin de dosis. También podemos empezar a tener lo que se llama asinesia matutina, donde el efecto en la mañana ya no tenemos, aunque demos la dosis de levodopa, tarda más tiempo en hacer el efecto. Y esto generalmente pues va acompañado también del deterioro de fin de dosis. Ya de forma más tardía, conforme el paciente va avanzando en su enfermedad, pues vamos a encontrar que a veces damos las dosis, por ejemplo, de la dopamina, a veces hacen un buen efecto en su tiempo y a veces se tarda más tiempo en hacer efecto. Y a veces puede ser incluso que tarden horas en hacer efecto y de repente ya en la que sigue vuelven a tener efecto, o que tienen un efecto parcial o simplemente no tienen efecto, ¿no? Y la otra cosa que podemos encontrar es que en la noche ya los pacientes hacen una asinesia nocturna, donde les cuesta mucho más trabajo dormir y donde ya tienen más alteraciones de la movilidad, donde si se quieren levantar al baño, pues ya no pueden nuestros pacientes. Entonces, estas son las complicaciones que habitualmente podemos tener. Entonces, con esto, ¿cómo vamos a definir lo que es una enfermedad de Parkinson avanzada? Bueno, pues realmente todavía tenemos un término que ha sido muy controvertido. A veces podemos hablar de duración de la enfermedad, a veces podemos hablar que si ya son las fluctuaciones o si tienen una disinesia, esos movimientos más alterados, o que ya tienen alteraciones de la marcha y del equilibrio, o que pueden tener alteraciones ya cognitivas o incluso psicosis. Esto podríamos decir que llegar a ser ya nuestra enfermedad de Parkinson avanzada, pero hay otros tiempos donde empiezan a haber las fluctuaciones y las disinesias que se ocupan terapias avanzadas, pero no tiene que ser a fuerza la enfermedad tan avanzadas. Entonces, debido a que no nos poníamos de acuerdo, nadie se ponía de acuerdo en qué era una enfermedad avanzada, pues se hizo este estudio en el 2017 por un grupo español, donde empezaron a ver, bueno, de qué íbamos a hablar de avanzado, y se decidieron a través de ese estudio Delphi decir que vamos a hablar de enfermedad avanzada cuando tenemos una enfermedad de Parkinson que ya altera las actividades de vida diaria, donde tenemos fluctuaciones motoras más del 25%, donde podemos tener otros síntomas, como puede ser la disfagia y las alteraciones, y ya las caídas frecuentes, e incluso pudiéramos tener las alteraciones cognitivas. Pero también hay otros síntomas que podrían entrar en juego en esta definición, como puede ser el congelamiento de la marcha, la disatria, la alteración del equilibrio y otros síntomas no motores muy importantes y muy discapacitantes como es la disautonomía. Entonces, todo esto es lo que nos va a llevar a una definición de enfermedad de Parkinson avanzada. Si lo queremos hacer a través de nuestras escalas como la MDS-UPDRS, pues también podemos poner niveles de severidad dependiendo de cuánto esté afectada esta parte motora de la enfermedad y vamos a ver que podrían ser ya enfermedades que tienen un puntaje alto, entre 50 y 58. Recuerden que lo más que pueden tener son más de 100 puntos, ¿no? Entonces ya hablamos ahí que ya se está poniendo esto mucho más complicado en la parte motora, que ya tenemos actividades del día que están siendo afectadas y eso es a lo que vamos a llamar que ya sea una enfermedad de Parkinson severa. Entonces, pues se está tratando de definir este estado avanzado. Entonces vamos a decir cuando hay muchas manifestaciones clínicas, hay discapacidad, hay complicaciones motoras y no motoras y que ya no tenemos esta misma respuesta a nuestra terapia farmacológica.
Y otra cosa es ya el estado muy avanzado donde ya prácticamente no hay esta respuesta a la terapia farmacológica. Entonces, cuando vemos esta ventana de tiempo, pues recordamos que nuestra enfermedad de Parkinson puede empezar de forma de muchos años antes, ya en patología, que cuando la vemos estamos en un estadio 3, pero que ya tuvimos síntomas no motores como fue el trastorno conductual del sueño, como fue la constipación, el estreñimiento, la hiposmia, y que de repente pues ya empezamos a tener algunos síntomas motores sutiles y aquí empezamos a tener lo que es la enfermedad de Parkinson y es donde podemos hacer el diagnóstico. Al inicio, pues como decíamos, podemos tener esta respuesta estable a la levodopa. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, esta respuesta se va haciendo errática y vamos a empezar a tener las fluctuaciones motoras y las discinesias y nuestros síntomas van a ir avanzando, los síntomas motores, y vamos a ir agregando síntomas no motores como son la disautonomía, los trastornos cognitivos y todas las manifestaciones neuropsiquiátricas. Entonces, nuestra ventana terapéutica, por ejemplo, para la estimulación cerebral profunda, pues cada día la estamos recorriendo más. Estamos hablando cuando se empieza a fluctuar. Esa sería nuestra ventana terapéutica y probablemente incluso la pasaríamos ya un poquito más al inicio, es lo que se está intentando ahora. Y para terapias avanzadas o terapias por dispositivo, como lo es la apomorfina, pues tenemos una ventana más amplia de tratamiento, donde podemos, desde que se está empezando a fluctuar hasta que ya tenemos grandes fluctuaciones y discinesias o estas respuestas tan erráticas de la levodopa. Entonces, ¿cuáles son estas terapias que tenemos? Bueno, pues tenemos, se llaman guiadas por dispositivo, la estimulación cerebral profunda, la infusión continua de apomorfina y la levodopa carbidopa en infusión intestinal. Esto, bueno, como les decía, no ha sido nuevo. Prácticamente en Europa la apomorfina lleva, pues, diría yo, más de 25 años ocupándose de forma rutinaria en los pacientes. Sin embargo, tanto en Estados Unidos como en nuestros países de Latinoamérica, pues esto no se había logrado hacer estos estudios. Entonces, este estudio fue realizado en 2018 y fue el estudio Toledo. En este estudio Toledo fue muy interesante porque se decidió estudiar esta infusión de apomorfina y ver qué pasaba con estas fluctuaciones motoras y cómo respondían los pacientes y su relación con calidad de vida también y con los síntomas no motores. Y bueno, lo que podemos ver aquí, les quiero llamar la atención, es que los pacientes, había tanto pacientes menores de 65 años como había pacientes mayores de 65 años, que sería también de aquí de nuestro interés, que son pacientes que tienen alrededor de 11 años de enfermedad, o sea, ya tienen una larga duración de la enfermedad, que ya estaban ocupando en dosis equivalentes, lo que quiere decir levodopa, agonistas, inhibidores de la MAO, inhibidores de la COMT, todos estos juntos, alrededor de 1.485 miligramos en dosis equivalentes, que pasaban tiempos en off más de 6 horas y que tenían discinesias también de forma muy importante y afectación en su calidad de vida. Entonces, estos pacientes fueron ingresados a este estudio Toledo y lo que podemos ver es cómo fue contra placebo, cómo mejoraban estos pacientes o no. Entonces, en azul pueden ver los pacientes con apomorfina, cómo iban, la gran mayoría tuvo una mejoría de los síntomas y obviamente pues el grupo placebo no lo tuvo. Esto era de esperarse. Y hubo algunos pacientes que no sintieron el cambio o que sintieron que empeoraron con esta medicación. Cuando vemos los cambios que se hicieron desde que iniciaron la terapia hasta que terminó el estudio, pues pueden ver como sí hubo un gran cambio en total de dosis y de todo en la apomorfina comparado con los pacientes que no lo hicieron. Y por supuesto, pues había efectos adversos que de los cuales vamos a platicar, que el más común son los nódulos que se aparecen en el abdomen con la infusión. Entonces, este estudio Toledo, bueno, ¿qué concluyó en este estudio de Lancet? Pues concluyó que la apomorfina pues, es benéfica para los efectos de la fluctuación motora en estos pacientes con Parkinson y que esta podría también permitirnos disminuir las dosis de los medicamentos orales
y que con eso podemos tener una mejoría en el tiempo de apagado y con eso, bueno, obviamente vamos a mejorar el tiempo en encendido, que sea mejor y que sea bueno para el paciente desde la perspectiva del paciente, que es la calidad de vida. Esto no se ha quedado ahí, estos han sido algunos estudios. Este fue uno de los primeros que fue en el 2015, como decía, esto es en Europa, es algo común, que fue el EuroInf, donde intentaron comparar las 3 terapias avanzadas de las que hemos hablado y donde vieron que prácticamente todas, si comparaba la apomorfina con la infusión de levodopa, que esa todavía no la tenemos disponible, pues prácticamente veníamos hablando de lo mismo en mejorías, ¿no? Realmente los pacientes mejoran de forma motor y también mejoran en síntomas no motores. Este estudio no se quedó ahí, apareció un EuroInf 2, donde de nuevo se comparan estas terapias, pero se comparan sobre todo para ver esta parte no motora de la enfermedad. Estos son algunos diagramas del well-being o del bienestar, donde los pacientes se van puntuando ellos mismos cómo se van sintiendo y en qué dominios específicos de los síntomas no motores que podemos tener. Y vemos en la parte de apomorfina cómo algunos dominios iban mejorando, ¿no? Como la parte de sueño, la parte de cognición, la parte perceptual prácticamente igual, la atención estaba mejor, la parte gastrointestinal es menos importante, la parte urinaria mejoró. Y en general tuvieron una mejoría si comparamos el well-being. Obviamente el de la estimulación cerebral profunda será mejor, pero es otro grupo de pacientes y como les he comentado, esta terapia con estimulación cerebral profunda se deja para una etapa más temprana de la enfermedad, lo que no pasa en estas 2 terapias de infusión de levodopa o de apomorfina subcutánea, donde pueden ver que prácticamente los dominios venían siendo muy parecidos. Y con esto se concluye que, bueno, la apomorfina mejoraba la parte de ánimo, de cognición, los problemas de psicosis, de alucinaciones, de atención, de memoria, y que tenía una particular mejoría en los aspectos neuropsicológicos y neuropsiquiátricos y que era favorable para la calidad de vida del paciente. Entonces, cuando se comparan estas 3 terapias, pues podemos ver en esta tabla comparativa que sí tenemos un buen resultado contra placebo, eso era obvio, ¿no? Incrementábamos 2 horas el tiempo en encendido. De la apomorfina contra la infusión de levodopa, bueno, hay un poquito más de complicaciones con la infusión de levodopa, generalmente complicaciones de la misma gastrostomía, pero tiene un buen efecto sobre los síntomas no motores, aunque pareciera que es mejor con la apomorfina. Y si comparamos con la apomorfina, pues vemos que efectivamente la estimulación cerebral profunda va a ser mucho mejor, pero que bueno, la apomorfina se puede mantener ahí. Y en este otro estudio, que este estudio es reciente, es de Dinamarca, aquí lo único que les quiero llamar la atención, este fue un estudio que se hizo para ver qué tan equitativo era el uso de estas terapias en toda esta región de Dinamarca, pues resultó que no eran tan equitativas, pero lo que me llamó a mí la atención es que sí tenían un grupo en específico, bueno, de cuántos hombres, cuántas mujeres entraban a estas terapias, ayudadas por dispositivo, es decir, la levodopa intestinal y la apomorfina, y como el número de pacientes de 70 años es mucho menor, los que se tratan con esas terapias a los que se trataban de forma más joven. Aquí podemos ver en la gráfica cómo fue el uso de la levodopa intestinal en azul, cómo ha ido pues manteniéndose, y de la apomorfina que ha sido todavía medio errática, y de la estimulación cerebral profunda que ha ido en aumento, esto por el cambio de ventana que hemos hablado. Entonces, en conclusión, hasta aquí, pues podemos decir que la apomorfina de forma subcutánea, en este estudio también lo mencionan, del 2016, nos va a mejorar la parte gastrointestinal, donde vamos a tener una mejoría. Al mejorar la parte motora, vamos a tener una mejoría en la disfagia, vamos a tener menos problemas de lo que es el estreñimiento de OFF. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la levodopa, para que tenga un efecto, tiene que ser absorbida en el intestino. Si tenemos un paciente que no puede cumplir
con la separación de alimentos, que vive con estreñimiento, pues esa levodopa no se va a terminar de absorber nunca. Entonces, a veces tenemos dosis muy altas de levodopa y que el paciente ya no está respondiendo adecuadamente, pero tenemos mucho estreñimiento. Bueno, cuando pasa eso, esta es una buena terapia. También encontramos beneficios en sueño. En algunos estudios empeoró la somnolencia. Esto depende mucho de cómo se vaya titulando el medicamento. Y algunos estudios sugieren que pudiera tener un efecto la apomorfina sobre el amiloide, con lo cual podría mejorar la parte cognitiva o estos pacientes no tener tantos problemas cognitivos. La reducción de la psicosis también tiene que ver con la cantidad de medicamentos dopaminérgicos y pareciera que también hay una mejoría en algo que es muy complicado de tratar, que es la apatía. Ahora, ¿cómo voy a seleccionar a alguien a quién le voy a decir que esto puede ser una buena opción? Bueno, pues es una buena opción o pareciera ser una buena opción para pacientes que tienen fluctuaciones y que no pueden ir a una estimulación cerebral profunda. Estamos hablando con estimulación cerebral profunda, generalmente hablamos de pacientes de unos 72, 75 años para abajo y que tienen que estar cognitivamente intactos. Tenemos que ver que puedan ser pacientes con fluctuaciones motoras, que tengan periodos discapacitantes de apagado, que ya no se puedan controlar adecuadamente con estas terapias orales. Entonces, esta es otra buena opción para esos pacientes. Y en el estudio Toledo se puso como una parte de candidatos, los pacientes que tenían más de 3 horas por día en estado de apagado y que claramente podían diferenciar el on y del off. Entonces, en este estudio que también es pues más o menos reciente del 2018, nos ponen un esquema muy interesante de decir, bueno, ¿cómo voy a decidir entre estas terapias? Si la levodopa es buena y la terapia con infusión también es buena. Bueno, pues estamos hablando del paciente que ya es frágil y que obviamente tendrá contraindicaciones para la cirugía, ¿no? Estos serían pacientes más jóvenes que estén con un muy buen encendido, que tengan un muy buen on, que estén cognitivamente intactos. Entonces, esta es la terapia para esos pacientes. Pero cuando tenemos este paciente frágil que ya no podría ir a este tipo de terapias, pues tendremos que pensar entre estas dos, ¿no? Entre la levodopa y la infusión de subcutánea de apomorfina. Y esto lo vemos también en este estudio que se hizo en pacientes ya muy mayores. ¿Qué podíamos pensar y qué podíamos sugerir? Porque son pacientes que no solo tienen una enfermedad de Parkinson, ¿no? Van a tener muchas otras enfermedades, van a tener múltiples medicamentos y también ya son pacientes que tienen una enfermedad avanzada donde la cantidad de medicamentos a los que están sometidos es importante. Entonces, aquí también nos ponen una forma de cómo podremos pensar esto. Pues podremos pensar que si el paciente tiene más de 70 años, que no puede ir a estimulación cerebral, pues podemos pensar tanto en la bomba como en la levodopa. Y que, bueno, si el paciente estuviera perfecto, aunque tenga más de 70 años, intacto en las funciones mentales, pues tendríamos que irnos a una estimulación cerebral profunda. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas de esto? De esta infusión, pues va a mejorar pues tanto estos síntomas motores y no motores. De todas las terapias, pues sí tenemos que decir que es la menos invasiva y que es completamente reversible, no tiene un límite de edad como tal y que sí se puede usar en pacientes que tienen ahí un deterioro moderado, donde podemos todavía manejar ese tipo de terapias. Esta apomorfina, bueno, pues la tenemos en 2 presentaciones. En México todavía no, se supone que no va a tardar, pero tenemos 2 presentaciones en general. Ya ahora va a haber una tercera, que es la pluma, que esta pluma es como estas plumas de insulina, donde son medicamentos, en este caso, de rescate. Entonces, cuando vemos que el paciente tiene periodos de apagado impredecibles o que le toca estar fuera cuando le viene el apagado, bueno, pues se pone la pluma y sale en aproximadamente 15 minutos del apagado y le da tiempo suficiente para tomarse su medicamento, llegar a un lugar seguro y poderse ya volver al on con sus medicamentos adecuados. Y cuando hablamos de la bomba, son pacientes que ya estas plumas las están ocupando de forma muy frecuente
o que ya los periodos de off son demasiado frecuentes, que tienen muchas discinesias y que no se puede ya hacer tanto manejo terapéutico, que tienen estos síntomas no motoros asociados al OFF, a lo que llamamos fluctuaciones no motoras, como puede ser ansiedad, depresión, disautonomía, dolor, que esto es frecuente cuando el paciente cae en apagado, o también pacientes que queremos simplificar el tratamiento, ¿no? Que tienen tanta cosa, tantos tratamientos que es una buena forma de simplificarles el tratamiento y que aparte podemos ayudarles a que la parte gástrica no sea tan importante, que puedan comer en distintas horas, que necesiten hacer otras cosas con la parte gástrica. Esta es una buena opción. Y cuando tenemos ya una claridad de que el sistema gástrico es demasiado lento y que la levodopa no se está absorbiendo adecuadamente, bueno, pues es el momento de pensar también que esta puede ser una buena terapia. Entonces, básicamente esto es lo mismo, ¿no? Los que van a pluma son los que van a hacer rescate, los que van a infusión, pues son los pacientes que ya requieren una optimización del tratamiento y que necesitamos simplificarles también un poco la vida, y que la parte gástrica está haciendo terriblemente complicado la absorción de la levodopa. ¿Cómo viene este medicamento? Bueno, viene en una bomba de infusión. Este es el medicamento y, bueno, se prepara y se pone aquí la jeringa y va pasando a través de un catéter muy pequeño que va a ir de forma subcutánea, generalmente ¿dónde? Generalmente en las áreas del ombligo, pero ahorita les voy a enseñar otros lugares donde puede hacerse. Ahora, ¿cómo vamos a iniciar estas terapias? Bueno, esta es una de las formas en las que se pueden iniciar. Generalmente pensamos que esto puede ser en un hospital o en un hospital o una clínica de día, donde podamos vigilar por buen tiempo a los pacientes. Siempre hay que solicitar un electrocardiograma, porque son pacientes que antes de iniciar esta terapia tenemos que agregarles domperidona para que puedan tolerar los primeros días esta terapia. Tenemos que ver que el paciente no tenga problemas hemolíticos y vamos a empezar la infusión en esta forma. Como les decía, generalmente se pone alrededor del ombligo, pero también hay otros lugares donde se pueden ocupar, como pueden ser los muslos e incluso llegan a ocuparse los hombros. Y aquí lo que vamos a hacer es ir iniciando nuestra terapia con apomorfina y poco a poco vamos a ir reduciendo el resto de medicamentos. Y en este esquema se ve mucho mejor, ¿no? Vamos a empezar la domperidona antes de hacer cualquier cosa con la apomorfina, porque es un medicamento muy emético, muy emetizante. Entonces empezamos con la domperidona, generalmente hasta 48 horas. A mí me gusta casi una semana antes empezar la domperidona. Podemos o no hacer un reto agudo de apomorfina. ¿Qué quiere decir este reto agudo? Donde yo voy a ingresar al paciente, lo voy a dejar en apagado y donde voy a probar cuál es la dosis con la que él saldría de este apagado. Entonces hacemos pruebas con 2 miligramos, con 4 miligramos, con 6 miligramos, con 8 miligramos para ver cuál es esa ventana que tenemos con ese paciente. Para esto ya disminuimos y paramos los medicamentos dopaminérgicos para tener al paciente en apagado y empezamos la dosis de apomorfina. Cuando nosotros empezamos la dosis de apomorfina, tenemos que tener en cuenta y tenemos que avisar al paciente que la dosis de levodopa muy probablemente se mantenga estable en los primeros días y que poco a poco, conforme van pasando los días, yo voy a poder ir disminuyendo la terapia dopaminérgica. Esto es porque tengo que ir poco a poco escalonado, incrementando esta terapia con apomorfina hasta lograr una buena dosis por hora y que el paciente prácticamente pueda bajar lo más posible la dopamina. ¿Cuánto se piensa que se puede bajar la dopamina? Pues por lo menos un 50%. Entre un 30 y un 50% mínimo tenemos que bajar esta dopamina. Y obviamente los agonistas dopaminérgicos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, los inhibidores de la COMT, ya no estarían presentes en este tratamiento. Estaríamos hablando que solamente el paciente estaría en terapia con apomorfina y probablemente dosis bajas de levodopa. En todo este tiempo, bueno, ¿para qué nos va a servir si el paciente está hospitalizado o estamos en una clínica de día? Una, pues para enseñarle al paciente y a su cuidador cómo se va a ocupar esta bomba, para arreglar los problemas que puedan surgir
en la colocación de esta bomba y estarles enseñando cómo va a ir el paciente y estarlos evaluando de cómo van tolerando la infusión con apomorfina. Nosotros tenemos esta tabla que generalmente el laboratorio nos la da, de decir cuánto vamos a ir poniendo por cada dosis de apomorfina, cómo vienen las ámpulas. Hay ámpulas de 10 miligramos, hay ámpulas de 50 miligramos, y bueno, dependiendo de lo que necesitemos es el ámpula que vamos a ocupar y es la que vamos a dejar en infusión. ¿Cómo vamos a seguir a este paciente? ¿No? Bueno, pues resulta que ya tenemos a nuestro paciente, estamos ya esperando que tenga este efecto con la apomorfina. Entonces, si el paciente, a pesar de todo esto, sigue teniendo discinesias problemáticas, pues vamos a continuar reduciendo la dopamina lo más que podamos. Incluso hay algunos artículos ahora que nos pueden decir que podemos ocupar apomorfina prácticamente como monoterapia. Si esto se puede, pues ya lo hicimos y seguiremos reduciendo y nos vamos a mantener. Si el paciente tiene todavía periodos de apagado, bueno, pues tenemos que poder, la ventaja que nos da la bomba es que podemos manejar lo que llamamos como un shot, como un disparo extra. Y si eso estamos haciéndolo de forma recurrente, pero que más bien lo que nos está diciendo el paciente y este actuar es que tenemos que considerar aumentar la tasa, a cómo va la apomorfina. Si el paciente tiene problemas para la noche, aquí sí podemos considerar usar levodopa solamente para la noche, o hay pacientes que llegan a tolerar tener la infusión de apomorfina también durante la noche a una menor dosis para poder tener este efecto motor y tener un beneficio en el sueño. Si el paciente tiene lesiones en la piel muy severas, bueno, tenemos que pensar en diluir la apomorfina más o disminuir la tasa de infusión. Y si de plano no son reversibles y no podemos hacer nada, bueno, considerar otra terapia. Si el paciente tiene complicaciones no motoras, pues depende de la presentación no motora, pues también tenemos que reconsiderar la terapia. O si no puede manejar la bomba, bueno, pues reeducar al paciente y si no, tenemos que cambiar a una terapia que le sea más sencilla de utilizar. ¿Qué efectos adversos puede tener esta terapia? Bueno, pues esta terapia puede tener efectos neuropsiquiátricos. Es infrecuente que tengan confusión, solo hasta el 10% llegan a ser severos. Y como en todos los pacientes con enfermedad de Parkinson, las alteraciones perceptuales como las alucinaciones o las ilusiones o los delirios son también parte de la misma enfermedad, no solamente de los medicamentos. Y la única forma de manejarlos en cualquier tratamiento va a ser a través de clozapina y quetiapina con sus respectivos cuidados. Si tenemos un problema de trastorno de control de impulsos, generalmente la apomorfina, al no ser un medicamento que pase por receptores de D3, es decir, receptores que van hacia la parte límbica, es muy raro encontrar este trastorno de control de impulsos como se encuentra con los agonistas dopaminérgicos normales. La hipotensión postural, pues obviamente estamos hablando que son pacientes avanzados que ya también la pueden tener. Entonces sí tenemos que estar muy pendientes porque podrían tener mayor hipotensión postural y eso se tiene que manejar a través de fludrocortisona. En México todavía no tenemos droxidopa, pero que son medicamentos muy buenos para la hipotensión postural, aparte de las medidas no farmacológicas. Y la parte de náusea, bueno, ya lo tenemos con la domperidona y siempre estar pendiente de que el paciente no nos pueda hacer una anemia hemolítica que es rara o un síndrome eosinofílico y esto lo podemos hacer con controles de BH y con prueba de Coombs en algún momento. Entonces, estos son los efectos adversos más frecuentes. El más problemático son la formación de nódulos, donde el paciente ya lleva muchos años poniéndose apomorfina y pasan estos nódulos que pueden ver. Ahora, ¿qué pasa con estos nódulos? Estos nódulos mucho tiene que ver con el cuidado que se tiene de la bomba. Si a nuestro paciente le ponemos la bomba y cuando se le retira la pequeña agujita, sacamos el exceso de líquido, se da un masaje en el área o con estas pelotas con picos, les damos un masajito, generalmente no tienen nódulos. Pero cuando no hacemos eso y el cuidado no es adecuado, van a ser estos nódulos que pueden llegar a ser muy molestos y que tenemos que empezar a cambiar los sitios de inyección.
Entonces, esto es algo que sí hay que tener cuidado. Se puede ocupar incluso ultrasonido para romper estos nódulos, pero esto sí hay que tener cuidado y tiene que ver con el cuidado que tengamos al poner y quitar la bomba de infusión. Puedo decir que tengo una paciente ya con muchos años de apomorfina día y noche y que gracias al cuidado que le han hecho no ha tenido esta formación de nódulos. Pero bueno, hablando de forma más objetiva, salió este artículo donde se vio cuáles eran las causas por las que los pacientes tenían que descontinuaban el tratamiento con este medicamento. Y bueno, pues una fue que no tenían esta mejoría sobre las discinesias. Entonces, al no tener esta mejoría, lo descontinuaban. Alteración cognitiva ya en un menor porcentaje. Las reacciones cutáneas, que son como las más complicadas. La alteración de la postura, psicosis, depresión. Y ya las menos frecuentes fueron pues la pérdida de peso o que no se ajustaran con la bomba. Entonces, estos son como lo que se encontró en esta corte italiana de las causas más frecuentes que los pacientes descontinuaban la terapia con apomorfina. Y bueno, les quiero presentar algunos casos. Este es un paciente, a ver si me deja. Este es un paciente que lo teníamos ya con unas dosis altas y frecuentes de dopamina para que tuviera un efecto sobre el movimiento. Cuando ustedes tienen un paciente que ya están sobrepasando los 400 miligramos de dopamina, porque se puede pasar de esos 400 miligramos de dopamina en dosis, es cuando deben de pensar qué está pasando con el sistema gástrico. Algo está ocurriendo que no es normal. Algo está impidiendo que su dopamina tenga efecto. Entonces, es un paciente que ya teníamos dosis muy grandes. Cuando lo metimos al apagado, su apagado no era tan malo, era bastante bueno, un poquito lento, pero nada terrible. Y resultó de forma muy interesante que al empezar la infusión con apomorfina, justo al empezar, empezamos a tener efectos súper buenos en la función motora, incluso hasta discinesias, lo cual llamó la atención porque lo que concluimos fue que era un paciente que podía estar prácticamente con monoterapia, con dopamina, que no requería ya tomar nada y solamente mantenerse con la bomba de infusión que aquí trae colgando, y ahí están las discinesias. Y que podremos incluso bajar la dosis de infusión porque tiene un gran efecto sobre el movimiento, ¿no? Y vamos a ver en el siguiente cómo tiene un efecto sobre... Ay, ya me lo regresé. El efecto que tiene sobre la marcha. Entonces, bueno, ya no se los pude enseñar. Este es otro paciente que también parecía que no tuviera efecto. Este es su estado de apagado. Como la pueden ver, ahí le estoy pidiendo que hable, que me diga los meses del año para ver si hay temblor. Era una paciente que tenía muy mal apego en general a todos los medicamentos. Yo lo que le hice aquí fue una prueba con apomorfina, porque ella ya ocupaba la apomorfina y me parecía que lo que sucedía es que no teníamos una buena dosis y un buen apego. Aquí podemos ver el temblor del lado derecho postural, podemos ver un poco de temblor en la pierna, vemos su cara con hipomimia. Ya vamos a ver cómo está en cuestión de movimiento. Vamos a ver que tiene bradicinesia del lado izquierdo, el temblor en reposo, que ahora sí lo logramos ver. Y es una paciente que cada día requería más terapias y que aparte tenía mucha sintomatología neuropsiquiátrica, ¿no? Entonces, vean, su peor lado es el derecho. Vamos a ver más adelante cómo camina. La voy a adelantar un poco para que vean sobre todo la marcha de esta paciente. Le pido que se ponga de pie. No lo logra hacer de forma, cuando le pedimos que cruce los brazos, ella se puede ayudar para ponerse de pie. Y ahí la tenemos ya de pie. Y vamos a ver esta marcha que tiene la paciente. Está completamente apagada.
y le cuesta el inicio de la marcha, y vemos una marcha con paso corto, muy congelada, muy inestable. ¿No? Vemos el congelamiento en línea recta y la inestabilidad postural. Cuando entra la apomorfina, vamos a ver que tiene disinencias. Obviamente, al ser esta una prueba de cómo le da el efecto, se le dio una dosis mucho más fuerte de la habitual para sacarla del apagado, que ya tenía muchas horas, y vemos que se empieza a mover, tiene disinesias. La agilidad motora, la bradicinesia mejora sustancialmente. Empieza a bostezar, eso es un dato muy curioso. Cuando la apomorfina está haciendo efecto, el paciente bosteza. Ahí ustedes saben que ya la apomorfina entró y está haciendo todo su efecto. Y vamos a ver, les voy a enseñar cómo se pone de pie. Ahí trae su bomba. Y se pone perfectamente de pie. Y la vamos a ver caminar. Donde la marcha es infinitamente mejor, con disinesias, pero infinitamente mejor. Se atora mucho menos y ya tiene este movimiento. Entonces, para que vean el efecto tan dramático que puede haber de un paciente de apagado a encendido y donde quizás nada más el ajuste de una dosis y la educación al paciente puede hacer la mejoría para ellos y tener mejor respuesta. Aquí le hago la prueba de pull test, donde se sostiene mejor. Todavía tiene alteración, pero se sostiene mejor. Y bueno, este es un caso donde tenemos un congelamiento de la marcha muy importante. Pueden ver que es un paciente que apenas puede dar pasos, un poco como la pasada. Le cuesta mucho trabajo dar pasos. Va congelada. Falta de equilibrio. La postura, ¿no? Una postura encorvada. Ahí pueden volver a ver el congelamiento de la marcha tan importante. Y la función motora, ¿no? La bradicinesia que tiene la paciente. Y después de eso la ven con la infusión, con la inyección de apomorfina, cómo cambia drásticamente su forma de caminar. Ya el bastón pues lo trae de adorno, ya no tiene el congelamiento. Entonces estos son los efectos que podemos encontrar en la apomorfina. Entonces, pues rápidamente en este repaso de qué es la apomorfina y qué es el Parkinson avanzado, pues bueno, podemos concluir que esta infusión de apomorfina pues está indicada para tratar a estos pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada, que nuestro gran beneficio va a ser evitar este paso gastrointestinal, donde ya el paciente tiene una seria alteración de la motilidad, donde vamos a encontrar una mejoría en estos pacientes de síntomas tanto motores como son las fluctuaciones, disinencias e incluso el congelamiento cuando es de apagado, como en los síntomas no motores, que ya vimos que puede mejorar la calidad de vida del paciente de acuerdo a los estudios que se han hecho. Como precaución, pues iniciar en un hospital o hospital de día y con un escalamiento de dosis de forma paulatina. Muchas veces sentimos que esta terapia no funciona porque no tenemos un efecto rápido. Aquí la paciencia del paciente y nuestra es muy importante. Tenemos que ir poco a poco subiendo la dosis para que sea tolerada y poco a poco bajar la levodopa para que podamos ver estos efectos. Si pensamos que esto lo vamos a lograr en un mes, estamos en un error. Esto es una terapia que lleva de estarse ajustando en meses
hasta que logramos ya tener un paciente muy estable y que va a requerir ya pocos cambios. Entonces, esto debe ser muy paulatino, muy escalonado para que tenga un éxito. Si nosotros queremos poner la dosis total de golpe, el paciente va a sentir mucha náusea, va a sentir hipotensión, va a sentir sueño y nos va a mandar la terapia a volar. Y esto es en general para todos los tratamientos con enfermedad de Parkinson. Todos llevan su tiempo y todos llevan su escalamiento, incluyendo la cirugía. Y en pacientes pues, mayores ya vimos que puede ser también utilizada. Esto no tiene una relación tan importante con la parte cognitiva o la parte neuropsiquiátrica. Se puede ocupar con cierta seguridad y más bien nosotros aquí dependemos del apoyo que tengamos con la familia o con el cuidador primario para mantener la bomba y el estado del paciente en una buena función. Y pues con esto yo termino. Este es mi equipo del Instituto Nacional de Neurología con los que estamos actualmente trabajando. Pues muchísimas gracias y estoy abierta a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Mayela de Jesús Rodríguez. Tenemos algunas preguntas, doctora, si me hace el honor de contestarlas. Dice una, ¿qué reacciones secundarias tiene la apomorfina y si tiene también contraindicación cuando se usa Sofran? Ok. ¿Qué contraindicación con el Sofran? No la tiene. Se usa más la domperidona porque esta bloquea receptores de dopamina periféricos y es por lo que la ocupamos más, pero no tiene contraindicación con el Sofran. Y los efectos adversos pues, más frecuentes, sin duda, es la formación de nódulos, la parte de piel, la parte dermatológica, y la otra más frecuente es náuseas si no ocupamos la domperidona y somnolencia si empezamos a subir la dosis muy rápido. Yo diría que esos son los más frecuentes que he visto en nuestros pacientes. Gracias, doctora. Otra pregunta dice, ¿qué costo tiene en México? Bueno, no es un medicamento precisamente barato, porque mucho depende de la cantidad que se ocupe, ¿no? Cada ampulita viene con 50 miligramos, pero ahí no les puedo decir si se ocupa una, se ocupan 10. Esto va a ser dependiendo de la dosis que en general el paciente tiene. Nosotros lo que hacemos habitualmente cuando vamos a iniciar una terapia de este tipo o una terapia con estimulación cerebral es calcular las dosis totales. Es decir, tener en cuenta cuánto tiene de dopamina, cuánto tiene de agonista, cuánto tiene de IMAO, cuánto tiene de inhibidor de la COMT, cuánto tiene de amantadina, para sacar lo que llamamos dosis equivalentes y con eso darnos una idea de cuánto medicamento o cuánto necesita un paciente en el día. Entonces, en costo sí es cara, es mucho más cara la infusión de levodopa, bueno, va a llegar mucho más cara, pero sí entiendo que tiene un costo por ahí entre los 30 para arriba. ¿Por qué digo 30? Porque sería como creo que lo mínimo que se ocuparía y de ahí en adelante. Gracias, doctora. Perdón, es una terapia que se ocupa habitualmente de que el paciente despierta a que se acuesta. Son muy pocos los que la mantienen durante la noche. Ya son a 14, 16 horas de terapia. Aquí hacen otra pregunta también, doctora. Dice, si se aplica en hospital, ¿en cuánto tiempo pasa el medicamento? Ok, el medicamento se pone la infusión a través de una aguja muy pequeñita como las de insulina, como una bomba de insulina, y empezamos a pasar el medicamento por 1 miligramo por hora. Y estamos evaluando cada más o menos 40 minutos cómo va el paciente para ver si podemos ir incrementando poquito a poco la dosis. Habitualmente, si lo llego a hacer en el hospital, les pido que estén por lo menos unos 3 días hospitalizados para que veamos esa reacción durante el día e ir subiendo en el hospital la medicación. Ya cuando vimos que el paciente la toleró bien, la presión está bien, no tenemos ningún efecto adverso, entonces el paciente se va a casa y lo empezamos a citar pues cada 2 semanas o cada semana o cada mes, dependiendo cómo esté, para ir subiendo poco a poco la terapia. Y esta es una de las terapias que en relación a lo que preguntaban al inicio, que era el COVID, se pueden mantener porque a distancia es algo que se puede manejar bien
¿no? Podemos decirle al cuidador suba, baje, regrese, cambie de lugar. Entonces, esa es una de las terapias que tienen mucho éxito para tratar a distancia. Otra pregunta que nos hacen llegar, doctora, es, ¿todos los neurólogos la aplican? No, no todos, pero es algo que tampoco tiene mayor chiste. O sea, yo creo que es algo que se puede aprender fácilmente a hacer una aplicación de apomorfina, cómo se hace un reto de apomorfina. Generalmente la gente que ha rotado conmigo, tanto de geriatría como de medicina interna como de neurología, les toca hacer alguna prueba de estas y con eso ya aprenden el uso de la apomorfina, que aquí básicamente pues es saber el efecto farmacológico que van a empezar. Se aplica a los 15 minutos, generalmente el paciente empieza a bostezar y tiene una duración de 40 minutos cuando hacemos solamente un bolo. Ya en infusión, la idea es que esto se mantenga y que podamos ir subiendo, pero eso es algo que es muy sencillo pues de aplicar realmente. Una última pregunta, doctora, dice, es una magnífica alternativa. ¿Cuándo podemos identificar que debemos disminuir la levodopa? Perdón, no le escuché la última parte. Dice, es una magnífica alternativa. ¿Cuándo podemos identificar que debemos disminuir la levodopa? Ok, la levodopa, si ya tenemos la infusión de apomorfina, tenemos que ir, conforme el paciente vaya mejorando, nosotros vamos bajando la dosis de levodopa inmediatamente. Generalmente alrededor de unos 50 miligramos vamos disminuyendo. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente pensando que no tiene todavía apomorfina y que tenemos la duda de si eso puede ser, si ya tenemos pacientes con altas dosis de levodopa, ¿no? Pongo un ejemplo. Tengo una paciente con prácticamente 375 miligramos de levodopa por toma y que no nota el efecto, no nota cuando hace efecto, no nota cuando se acaba, no nota discinesias, no nota nada, y que antes sí tenía ese efecto. Lo que tenemos que pensar es más bien que tenemos que buscar las causas gástricas que están haciendo que esa levodopa no se esté absorbiendo de forma adecuada. Si tenemos un paciente que tenemos con mucha discinesia y que tiene un buen efecto motor, pero es muchísima la discinesia, ahí sí podemos también, antes de hacer cualquier cosa de estas, disminuir la dosis de levodopa y ver el tiempo que le dura el medicamento y quizá nada más utilizar dosis pequeñas, pero más frecuentes de la levodopa. Muy bien. Doctora Mayela de Jesús Rodríguez Violante, pues no nos resta más que agradecerle el que nos haya brindado este tiempo, el que nos haya otorgado esta magnífica presentación, de verdad excelente, una excelencia, pero enorme. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos seguir contando con usted. Tenemos muchos eventos por venir y mucho nos agradaría que nos pudiera acompañar. Con mucho gusto, siempre dispuesta, y cualquier duda o algo, pues a mi correo, que siempre estará también ahí, y bienvenidos quienes también quieran pasar por el instituto y algún día tener una experiencia con los pacientes con Parkinson. Son bienvenidos. Magnífico, magnífico, doctora. Muchísimas gracias. No, de nada. Muy Gracias a amable, ustedes por la doctora. invitación. Gracias, doctor Orozco. Gracias por esta oportunidad. Hasta luego. Gracias.